¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí con ustedes. Pues como siempre trayendo a personas interesantes que nos puedan compartir temas que nos ayuden en nuestro crecimiento personal, financiero. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a todos nos puede interesar, que es el tema del dinero. Y vamos a hablar en particular de un tipo de inversión que no todo mundo conoce, se ha escuchado, pero no todos están familiarizados con este tipo de inversión. Vamos a hablar de bienes raíces. Si bien es cierto que existen muchas formas de invertir en el negocio de bienes raíces, hoy vamos a hablar de un negocio que puede ser muy interesante en particular. Nos acompaña el licenciado Alberto Cardona, quien nos va a platicar el día de hoy sobre los remates judiciales. ¿Es correcto, Alberto? Sí, claro que sí, Marcos. Mucho gusto de estar aquí contigo nuevamente, de platicar de estos temas fascinantes para mí. Que te apasionan, por cierto, sí, ¿verdad? Sí, me apasionan. Tengo 4 años ya dedicándome a esto, a la inversión de inmuebles en remates judiciales. ¿Por qué? Pues porque es, pues aparte de apasionante, es, digamos que jugosa la ganancia y bueno, pues una vez que tomé este camino de las inversiones en remates judiciales, dije, de aquí soy. Aquí ya encontraste, ¿no? Exacto, entonces ya, pero dices ya me quedé. 4 años, nada más como para aclarar a las personas que nos están escuchando, ya como inversionista, sí, porque experiencia en este tema de remates. Bueno, sí, o sea, yo tengo 25 años de experiencia en cuanto a procesos judiciales que conllevan o terminan en un remate judicial. O sea, antes era yo abogado de bancos, Infonavit, del gobierno del estado, llevaba todo el proceso que se llama juicio sumario hipotecario y remataba pues de los bancos muchísimo, pero ya yo como inversionista, yo ya metiéndome a invertir en remates judiciales, de lleno tengo pues casi un poquito más de 4 años. Un poquito más de 4 años. Sí, exactamente. Así que mucha experiencia que compartir, ¿no? Sí, no, me encanta platicar y compartir experiencias, en fin, invitar a la gente a que conozca este tipo de inversiones y bueno, pues son inversiones, siempre lo he dicho, en donde yo puedo garantizar un 100% del rendimiento, Okay. Un 100%. Muy bueno, porque hoy en día, pues la verdad es que no todos los negocios, no todas las inversiones, no todo emprendimiento realmente puede darte ese tipo de retornos. Y creo que una de las cosas, hablando del tema financiero que debemos buscar hoy en día es saber dónde podemos colocar esa semilla llamada dinero en un lugar donde sea una tierra fértil y donde pues, realmente podamos tener un árbol frondoso del dinero. Exacto. Y a veces el problema no es contar con la semilla, sino que muchas veces no sabemos dónde plantarla o la colocamos o la plantamos en cualquier lugar esperando tener un árbol grande y la realidad es que ni siquiera nos damos cuenta que en ese lugar no va a crecer. Ajá. Y es importante saber identificar y conocer dónde es donde realmente podemos acelerar este proceso. Entendemos perfectamente que en este momento el juego, y debe estar muy claro para todos, es aprendernos a capitalizar. Y esto que hoy nos viene a compartir Alberto, como una forma de capitalizarnos rápidamente puede ser muy interesante siempre y cuando, como en todo, sepamos cómo poderlo hacer de la manera correcta. Así que, pues yo creo que una gran pregunta que muchos en este momento deben de tener, Alberto, es ¿y qué es un remate judicial? Sí, mira, muy buena pregunta, Marcos, porque quien no es abogado no lo entiende bien a bien qué es un remate, dónde proviene, es un problema, vamos a comprar un problema. Y es una inquietud que muy constantemente las personas o los inversionistas quieren consultar primero qué es un remate judicial. Un remate judicial es una venta de un inmueble ordenada por un juez derivado de un juicio que ya terminó. Es decir, cuando ya viene el remate del inmueble embargado o hipotecado es porque el juicio terminó, porque el deudor o demandado ya fue oído y vencido en juicio, ya perdió, ya no demostró que había pagado al banco, a la financiera, en fin, a quien le prestó el dinero, a su acreedor, y entonces el juez lo condena a pagar la deuda y le da un término para que pague. Si en ese término no paga, entonces dice el juez, se va a rematar el inmueble que tú mismo diste en garantía o que te embargaron. De tal manera que los remates judiciales, o también llamados jurídicamente venta judicial, es porque el juez es el que manda la venta del inmueble y con ciertos formalismos anuncia el juez anuncia la venta del inmueble en base a un edicto, le pone ahí
en cuánto cuesta el inmueble, en cuánto se tasó su valor, de acuerdo al avalúo que se presentó en el juicio, en cuánto se va a rematar, dónde está ubicado el inmueble y la fecha en la cual se va a llevar a cabo el remate. Entonces ahí es cuando todo el público, todos los que están interesados en invertir, pueden acudir al juzgado en donde se vaya a cabo ese remate y pagar el precio que el juez está diciendo que es, digamos que el precio de remate del inmueble. Uno va, acude y lo compra. Entonces, el remate judicial, sí quisiera yo como aclarar un poco, no es comprar un pleito, no es comprar un juicio, es ir a comprar directamente el inmueble porque un juez lo está poniendo en venta. Sí, porque yo creo que desde el momento en el que escuchamos palabras como judicial y luego remate judicial, se podría entender para muchas personas que no están en el medio, que no invierten en esto, que no conocen, como tú lo dices, que es igual a meterme en un problema. Y es bueno que en este momento estés aclarando que no estás metiéndote en un problema o comprando un problema como tal. No, de ninguna manera. Es una orden del juez y a quien vamos a entregar el dinero es al propio juez y el pleito o el juicio ya terminó. O sea, ya no estamos nosotros metiéndonos a un juicio que el demandado todavía puede ofrecer pruebas. No, ya eso ya pasó. Y bueno, pues hay muchas ventajas y mucha seguridad jurídica en esas inversiones porque si compra uno el inmueble en un remate judicial, la ley dice que tiene que pasar libre de gravamen. O sea, esa venta cuando es ordenada por un juez, se cancelan todos los gravámenes del inmueble, de tal manera que cuando uno hace su escritura, el juez ordena que se cancelen todos los gravámenes para que tú compres el inmueble libre de gravamen. Lo que hacemos es muchas veces ver la oportunidad, si realmente se está rematando en un valor atractivo, y en base en eso, yo que tengo la experiencia, y lo puedo decir, el rendimiento mínimo yo lo puedo garantizar en un 30% y una garantía del 100% que vas a obtener un rendimiento. El tiempo es un poco fuera de control. O sea, variable. Es variable, no fuera de control, sino variable, pero yo puedo asegurarte que tu inversión y tu rendimiento la obtienes máximo en 12 meses, máximo. Pero hay casos en donde en los 3, 4 meses tú ya tienes tu casa, ya tienes tu escritura. Ahora, algo importante, porque puede llegar a pasar. En este momento nos estás compartiendo algo basado en tu experiencia y una referencia, pero en algún momento, ¿qué pasaría si entonces pasaran más de 12 meses? ¿Se convierte en una mala inversión? No, mira, jamás va a ser una mala inversión, Marcos, porque en los inmuebles no se va a perder nunca, porque los inmuebles, cuando tú adquieres un inmueble, a medida que va pasando el tiempo, en esa medida va acrecentando el valor del inmueble. O sea, todos los inmuebles tienen plusvalía, según el lugar, la zona donde estén. Tienen una plusvalía alta, media o baja, pero siempre va a haber plusvalía en el inmueble. De tal manera que si tú ya invertiste y metiste tu dinero en un remate judicial el día de hoy y la casa te la entregan o la vendiste en 12 meses, quiere decir que a partir de hoy a 12 meses, esa casa en la que si tú la compraste en un precio y te tardaste 12 meses en recuperar tu inversión, esa casa ya vale más. Basándonos desde ese punto de vista, jamás vas a perder comprando un inmueble. Y ahora, más si lo estás comprando barato, ¿verdad? Ahora, sí, ¿y por qué? Digo, yo escucho remates judiciales. Para mí la palabra remate significa ganga, ¿no? Es como lo podemos escuchar. ¿Cómo o por qué esto realmente puede ser una ganga? Te pongo un ejemplo. Hay personas que yo he escuchado que dicen, no, es que yo me quiero meter a este negocio y entonces una opción que muchas veces pueden tomar en cuenta es, pues voy a buscar a alguien que esté como apretado, que quiera vender su casa y entonces voy a adquirir una casa en remate más barata de lo que podría ser. Y la realidad es que pues, yo siento en este momento que alguien que quiera vender su casa, por muy urgido que sea, no siempre va a ser a precio de remate. ¿Qué es lo que podría hacer que realmente esto sea, digamos, una buena oportunidad de inversión o un remate, como dices? Es decir, ¿desde qué momento yo sé que esto puede ser interesante? Sí, mira, porque la ley establece que el inmueble
se va a rematar, y depende y varía un poco en cada entidad federativa del país, pero generalmente en casi todos se remata en las 2/3 partes del valor del avalúo que se presenta en el juicio. Okay. Pero desde ahí empieza ya a castigarse el precio. Pero también ahí hay algo importante, y es algo que yo he podido observar a través de los años, que el avalúo que presentan en los juicios, Marcos, siempre son más bajos del valor real del inmueble. Porque esos avalúos los elaboran peritos de ahí del juzgado. Y ellos no se basan en el valor del mercado, como que se basan en valores como muy, muy materiales, como muy de metro cuadrado, cuántos metros cuadrados, pero no se van a lo que realmente a una cosa se le establece un precio mediante la ley de la oferta y la demanda. Y estos peritos no se basan en eso para darle el precio al inmueble, se basan en otras cosas muy, muy físicas. Entonces, como todas las cosas tienen un precio, pero ese precio se fija siempre de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, el verdadero precio de una casa que se está rematando es, por ejemplo, el precio que traen las inmobiliarias. Porque esas inmobiliarias sí saben cómo se está manejando el mercado. Y yo siempre recomiendo que si se va a rematar un inmueble en las 2/3 partes de un valor, de un avalúo que se presentó en el juicio, 95% que ese valor que le están fijando en el juicio de esa casa todavía es menos a lo que verdaderamente vale. Entonces, todavía tenemos un margen todavía más amplio de rendimiento. Porque vamos a poner un ejemplo. La casa, el perito en el juicio le da un valor de 200,000 pesos. Se remata en las 2/3 partes, que son 166,000 pesos. Pero si uno investiga y hace un verdadero estudio de mercado de cuánto vale realmente esa casa que dice el perito del juzgado que vale 200,000, no vale 200,000, Marcos. Siempre vale un 15, hasta un 20% más. Ok, fíjate que esa es una muy buena referencia, sí. Que normalmente entonces ese valor que se le da no es el real, porque en el mercado puede haber esa variante que dices, ¿verdad? De hasta un 15 o 20% por arriba de ese valor, sí. Tomando en cuenta este ejemplo como mera referencia. Sí, pero claro. Entonces ya decimos que es un remate porque desde un inicio cuando yo participo, entonces estoy participando en la compra de una propiedad que sale a remate, sí. Por las 2/3 partes, sí. Del avalúo que se encuentra en ese momento. Así es, exactamente así es, así lo marca la ley. Entonces, desde ahí, pues ya empieza a castigarse el precio. Se supone que lo que quiere el juez es recuperarle al vencedor del juicio, pues el importe de la deuda, por eso se castiga el precio. Ahora, ¿qué hay de esto, Alberto, que también hemos escuchado de por qué hay personas que no entran en ese tipo de negocios porque dicen que ya las propiedades están muy escogidas? ¿En tu experiencia eso es lo que pasa? Es decir, que están escogidas, ya le metieron muchas manos y que lo que llega es lo menos. En tu experiencia como inversionista y abogado, ¿qué nos podrías decir? O sea, que ya están muy... la casa que se va a rematar está muy... No entendí un poco la pregunta. Como que se me hizo confusa. ¿En qué sentido es la pregunta? Que si ya está la casa demasiado maltratada, está ya, se necesita meterle muchas mejoras. Es decir, que las casas de remate que existen ya están muy escogidas y lo que sale es lo que nadie más quiso. No. Todos los juicios civiles en los cuales se embargó el inmueble para garantizar el adeudo o el propio deudor otorgó la garantía hipotecaria para en caso de que no pagara el adeudo, se rematan al público en general. O sea, aquí no es de que el juez va a reservar esto y nada más le va a dar aviso a ciertos inversionistas o a ciertos... No. O sea, todos los remates son públicos, se publican, es una orden del juez que se publica en el diario de mayor circulación de la entidad, en el periódico oficial del Estado, de la entidad federativa, y cualquiera que esté interesado, cualquiera puede ir. Ahora, también hay otra circunstancia y hay muchas veces en donde se remata por primera vez en las 2/3 partes. Pero si no hay postores, entonces el juez vuelve a sacar a remate el inmueble, pero ya en una segunda almoneda. Y esa segunda almoneda se le da un castigo al precio de un 10%,
y entonces en segunda moneda todavía se remata más bajo y encontramos oportunidades en quinta, en cuarta, en tercera además moneda. de que salen, Alberto, en remate las casas, ¿es posible que no haya postores cuando una propiedad se la remate? Sí, y es posible, y todavía es más posible cuando tú ya estás adentro del negocio, Marcos, y ya estás al pendiente, tienes la información, tienes los contactos. Es más probable que tú encuentres oportunidades en casas en segunda moneda, en tercera moneda, casas que se están rematando a mitad de precio. Entonces, ya cuando tú estás dentro, te das cuenta que estando muy al pendiente y teniendo la información necesaria, idónea, te llegan unas oportunidades, pero maravillosas, maravillosas en cuarta, quinta. Yo me he adjudicado inmuebles en 12ª moneda, en 12ª moneda, o sea, en un 70% menos del valor del inmueble. Y que seguramente muchas personas que puede ser que estén ya en este tema o que quieran involucrarse, tú le dices, oye, es que es una casa que sale en 12ª moneda y para ellos es por algo no se ha vendido. Sí. Por algo nadie ha participado. Exacto. Y entonces en ese por algo nadie ha participado, tú encuentras una oportunidad. Sí, es que la clave es que la gente cree que es un problema y uno ve una oportunidad. Cuando uno ve, en lugar de un problema, una oportunidad, es cuando uno le va mejor. Porque todos los demás ven un problema, hijo, le va en 12ª moneda, algo trae el inmueble, algo tiene ese juicio, no vale la pena el inmueble, nadie le ha interesado. No, simple y sencillamente que tú investigas, ves, analizas y dices, esto está bien, ¿no? Es que simplemente como que ya se fue dando y empieza la gente a pensar, no, ya va en 12ª, algo anda mal. Y es ahí cuando uno entra a tomar esa oportunidad. Y cuando uno está ahí, Marcos, te repito, se presentan oportunidades tan buenas que te puede sorprender. Ahora, ¿tú qué piensas, Alberto, de las personas, que piensan que involucrarse en este tipo de negocios y comprar casas de remate, que prácticamente son propiedades que el propietario dejó en garantía por alguna deuda, por algún préstamo, por alguna situación en algún momento, algún financiamiento, y que piensan, ¿cómo voy a hacer yo eso a alguien más? Tú como inversionista hoy en día, me imagino que te lo han presentado, lo has escuchado una vez. ¿Tú qué le dirías a este tipo de personas que puedan tener ese sentimiento, ese sentir en este momento que los esté limitando de poder probar este negocio, hacer un buen negocio y poder prosperar con esta posibilidad de negocio en bienes raíces? Sí, mira, yo les diría dos cosas. Primero, como expliqué que es un remate judicial, es que el deudor o demandado ya fue oído y vencido en juicio. Ya tuvo su oportunidad de defenderse. Ya tuvo su oportunidad de decirle al juez, yo ya pagué. De defenderse, de presentar las defensas, excepciones que tenga, excepciones legales. Y de ejercer ese derecho. Y de ejercer ese derecho. Así que él ya tuvo su derecho de defenderse. Y como dice la Constitución, ya fue oído y vencido en juicio. Por lo tanto, ya no se violan sus garantías individuales. Y es un proceso que se llevó con todas las garantías legales y que tuvo él su oportunidad de presentar los recursos, las pruebas, todo lo que pudiera estar al alcance para defenderse, y que lo hizo, no demostró, y entonces de manera legal, de manera justa, entonces el banco, el acreedor, el que sea acreedor, saca a remate el inmueble por orden del juez. Y entonces uno llega como un tercero. Eso es decir, alguien que no tiene absolutamente nada que ver en la situación. Absolutamente nada. En el problema que hubo, la deuda que en algún momento se adquirió. Sí, exactamente. Y lo otro, eso es lo que yo les diría. O sea, no hay que tentarse el corazón porque el demandado o el deudor que está perdiendo su casa tuvo el derecho de demostrar que había pagado. Y por supuesto, y está consciente esa persona que debía dinero. Y está consciente, a mí me ha pasado muchas veces que la gente cuando le digo vengo por la casa porque la adquirimos en un remate judicial, pues terminan aceptando, ¿no? Porque saben que no pudieron pagar y que, bueno, pues la consecuencia legal y necesaria es entregar la casa. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, si quiere ser uno inversionista, si quiere uno entrarle a este tipo de oportunidades, si uno tiene la decisión, ya la determinación de ser un inversionista, uno tiene que dejar de lado esos sentimientos. O sea, cuando uno quiere hacer negocio, no caben los sentimientos.
Lo único que cabe son los números que tienes de cuánto vas a ganar. Hay ocasiones en donde, por ejemplo, tenemos ahorita una entrega de una casa donde la señora, de manera muy amable, nos dijo que nos iba a entregar la casa voluntariamente y además nos pidió que si les podíamos vender la casa a su hijo. Y ahorita está haciendo el trámite su hijo de un crédito hipotecario para entonces vendérsela a su hijo. Hay gente con la cual uno puede tratar y puede hacer las cosas sin tanta violencia con la policía y todo. Hay otras personas que no, hay otras personas que incluso podría considerar que abusan si uno va a querer, pues un poco llevar las cosas en paz, porque uno no busca pleito ni tiene nada que ver con la persona que pierde la casa. Uno va como tercero extraño, no sabe ni por qué deriva, uno no sabe ni por qué deriva la deuda ni nada. La persona no me debe dinero, yo no le debo dinero a esa persona, a ese deudor. Y pues hay gente que puede ser muy comprensiva y podemos llegar a un arreglo para entregarnos la casa, para que sea todo de manera muy amable, y hay gente muy abusiva también. Entonces yo no me tiento el corazón por ese lado, no me gana el sentimiento porque estoy consciente que yo estoy haciendo una inversión. Y si yo voy a estar consecuentando ese tipo de cosas, pues no voy a llegar a mi meta, que es ser o completar esa inversión, y solamente me voy a mis números, me voy a lo que me marca cuánto es lo que voy a invertir, cuánto es el rendimiento que yo tengo, y se acabó. Digo, eso así tiene que ser uno. Y no debe uno pensar que uno está haciendo las cosas ilegales, que uno que está abusando, que está sobre... No, las personas están conscientes de que es una consecuencia legal necesaria, ¿verdad? Ok. ¿Y tú qué le dirías a las personas, Alberto, que no conocen este negocio, que están escuchando recientemente este tipo de información o que están buscando información sobre este tipo de negocios en bienes raíces y que están teniendo este primer acercamiento a este podcast, a esta entrevista contigo? ¿Qué les dirías a esas personas desde tu experiencia? Mira, yo les diría que tienen que educarse primero, que tienen que prepararse y hacerse de la información necesaria para que primero conozcan por parte de gente experta en estos temas y lo entiendan para entonces sí dar el segundo paso y tomar acción. Pero yo lo que recomendaría primero es tomar algún curso, algún taller, a escuchar a alguien que ya haya hecho este tipo de inversiones, un poco entender la cuestión legal, en qué es lo que realmente se van a meter desde el punto de vista legal. Y yo lo que recomendaría primero es preparación, educación de la inversión, porque el riesgo en toda inversión siempre es de acuerdo a la información o conocimiento que tenga uno sobre esa inversión. Si uno no tiene ningún conocimiento sobre lo que va a invertir, sí hay mayor riesgo. Por ejemplo, yo que puedo decir que yo soy experto en inversiones de bienes inmuebles en remates judiciales, si yo quisiera el día de mañana asociarme con alguien para vender costales de cemento, pues yo estoy tomando un riesgo grandísimo, porque yo en mi vida he vendido un costal de cemento y tampoco no tengo la experiencia, nadie me ha dicho cómo es el mercado, cómo es la situación de la compraventa de costales de cemento o de cal, en fin, por decir algo en donde yo no tengo absolutamente idea de nada. Pero si yo me hago de información, escucho a gente que es experta en esto, pregunto a alguien que ya lo hizo, cómo lo hiciste, cómo te fue, empiezo yo a empaparme primero de toda la información que necesito. En esa medida el riesgo es menor. Entonces yo les recomiendo primero eso y segundo, lo más difícil, lo más complicado, tomar acción de todos esos conocimientos que tú ya adquiriste en un curso, en un taller, en un libro, en una plática, en una entrevista, donde sea, es ya, dar el segundo paso, que es lo más difícil, pero lo primero es tomar preparación sobre la inversión que yo voy a emprender. Antes de comenzar.
antes de comenzar, antes de hacer una primera inversión. Y la pregunta del millón, Alberto, para terminar el día de hoy con este podcast, invitando a tomar y ver más información, a conocer más acerca de todo esto. ¿Necesito yo ser abogado, saber de leyes, ser un experto para poderme involucrar en este tipo de negocios? No, Marcos, eso, qué buena pregunta me haces, porque sí, como que la gente dice, no, pues ese, pues... Yo no soy abogado, sí, yo no sé de leyes. Necesitaría ser abogado y yo no me quiero meter en eso. No. Si fuera así, todos los abogados estarían metidos en las inversiones, ¿eh? Y yo te aseguro que un mínimo porcentaje de abogados invierten en remates judiciales. La mayoría de las personas, la mayoría de los inversionistas que yo he llevado a remates judiciales o con los que yo me he asociado, bueno, te puedo decir, todos no son abogados. O sea, no necesitas ser un abogado para poder invertir en bienes inmuebles, en remates judiciales. Es tanto como decir, yo quiero construir casas y venderlas. Híjole, tienes que ser arquitecto. ¿Tienes que ser arquitecto forzosamente? No. Contrato a un arquitecto, le digo cuál es la idea, cuál es mi modelo de negocio, qué tipo de inversión estoy haciendo. Lo contrato a un arquitecto de confianza que me construya la casa, la vendo y gano dinero. Exactamente lo mismo esto. O sea, no es un negocio para abogados. Es simple, sencillamente contratar a un abogado que te entienda, que le expliques tú qué es lo que tú pretendes y entonces asesorarte con él, tener un buen abogado de confianza. Sí, en algún momento lo requieres, pero te puedo asegurar que cuando ya llegues tú a ser un inversionista sofisticado, que tú ya tienes ya bastante tiempo, 4 o 5 años, ya no vas a necesitar de abogado, ¿eh? A ver, ahí de repente, si se puede atorar algo, oye, pues ayúdame en esto. Pero ya no sería tan indispensable cuando tú tuvieras tanta información, tanta experiencia, ¿eh? Entonces, la respuesta es no necesitas ser abogado para invertir en bienes inmuebles, en remates judiciales. Y la última pregunta. Sí. ¿Qué es lo que hace que remates judiciales te pueda garantizar tu inversión? Mira, pues son varios factores. Así, resumiendo, es que el inmueble lo vas a adquirir siempre a un menor precio, siempre. Y 2, si tú estás invirtiendo en un remate judicial en donde tu abogado te dice el juicio no tiene ningún problema, es tu tiempo de recuperación va a ser en 7 o 8 meses, si el juicio así te lo garantiza el abogado, es entonces ahí donde tienes tú la seguridad de un 100% de tu rendimiento. Sí es importante en un principio el abogado para que él te diga que el juicio está bien, que no va a haber ningún problema. Una vez que el abogado te dice eso, es un 100% seguro la inversión que tú estás haciendo en el remate judicial. Ok, recomendaciones para empezar en este negocio. Yo que no sé nada, ¿qué me recomendarías? Porque seguramente muchas personas que nos están escuchando o que nos están viendo en este momento puede ser que se les haga interesante, pero en cuentas resumidas desde tu experiencia como abogado y como inversionista, ¿qué tendría yo que hacer para empezar? Lo que te comenté, Marcos, prepararte. Conocer el tema. Escuchar a gente que lo hizo, escuchar a gente experta, empezar a preguntar, empezar a tomar un curso, empezar a tomar un taller, empezar a leer un libro, empezar en YouTube. Para mí es fantástico el YouTube. Ahí remates judiciales, algún video de alguien que esté explicando, empezar a empaparse del tema, tomar un curso. Yo cuando empecé, ahí hice mi primera inversión, yo había tomado previamente 3 cursos. 3 cursos que me ayudaron a invertir, que me impulsaron, que me animaron a empezar a invertir. Y bueno, el que sea abogado o no sea abogado no tuvo nada que ver para que yo empezara a invertir en bienes inmuebles, en remates judiciales, sino más bien esa preparación que tuve en base a los conocimientos que adquirí en talleres, en conferencias, en pláticas, en preguntarle a quien sabía, al experto, en leer un libro, en leer otro libro. Eso es lo que yo recomendaría. Empezar. Para empezar. Empezar a trabajar con tu mentalidad. Sí.
para para poder empezar, algo que te impulse a dar ese paso que quieres dar. Exactamente. Esa sería tu recomendación. Esa sería mi recomendación primero. Perfecto. Alberto, ¿nos vas a seguir acompañando? Sí, claro. ¿Vamos a seguir hablando de estos temas? Sí, con mucho gusto. Cuando gustes, Marcos. A mí me fascina hablar de estos temas. Puedo platicarte muchas experiencias. Todo negocio y todo éxito que tenga uno no es ni fácil ni rápido. Siempre las cosas son a base del esfuerzo, siempre. Y en ese esfuerzo, vive uno infinidad de cosas que te sirven para aprender. Entonces, a mí me gusta platicarlas. Me gusta platicar cómo superé este obstáculo, cómo superé este problema. Me pasó aquí y lo que hice fue esto. Me fascina. El día que tú quieras, Marcos, con mucho gusto. Bueno, pues entonces ya está la invitación para que nos vas a acompañar, seguir hablando sobre estos temas que seguramente hay mucho de qué platicar y más con la experiencia que tienes. Así que pues Alberto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos los que han estado escuchando. Por favor, dejen sus preguntas en los comentarios. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto podemos ver la posibilidad de que Alberto nos pueda dar algunas respuestas para todos ustedes. Igual, hagan sugerencias sobre estos temas de qué te gustaría que pudiéramos hablar en una siguiente sesión con Alberto Cardona. Así que muchas gracias nuevamente. Un abrazo para todos, Alberto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Marcos. Y nos vemos en un siguiente episodio. Claro que sí.